Todos los seres humanos compartimos dos experiencias inevitables: el nacimiento y la muerte. Ambas marcan el inicio y el final de nuestra vida terrenal. Sin embargo, mientras que el nacimiento suele ser motivo de alegría y celebración, la muerte suele ser motivo de tristeza y temor. ¿Por qué? Porque la muerte implica la incertidumbre de cuándo, cómo y dónde moriremos, y la certeza de enfrentar una etapa misteriosa e irreversible. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Hay algo más allá de este mundo? ¿Qué dice la Biblia al respecto? En este video, te invitamos a descubrir lo que la palabra de Dios nos revela sobre la muerte y la esperanza que tenemos en Cristo. La conexión con lo divino es algo que Dios desea para todos sus hijos. Él nos creó a su imagen y semejanza, y nos dio la capacidad de comunicarnos con Él por medio de la oración, la lectura de su palabra y la obediencia a sus mandamientos. Sin embargo, esta conexión se ve afectada por el pecado, que nos aleja de Dios y nos impide disfrutar de su presencia y su bendición. Pero Dios no nos ha dejado solos en nuestra condición pecaminosa. Él nos ha provisto una manera de restaurar nuestra conexión con Él, y esa manera es Jesucristo, su Hijo amado. Jesús vino al mundo para morir por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos la esperanza de la vida eterna. Él es el único camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre sino por Él. Juan capítulo 14, versículo 6. Por eso, si queremos tener una conexión con lo divino, debemos creer en Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Así podremos experimentar un encuentro celestial con Dios que nos llenará de paz, gozo y amor. Pero esta oportunidad no durará para siempre. La Biblia nos advierte que vendrá el día del juicio, en el que Dios separará a los justos de los impíos y a los que le aman de los que le rechazan. Entonces, los que hayan aceptado a Jesús entrarán en el reino de los cielos, donde verán a Dios cara a cara, y los que no lo hayan hecho serán lanzados al lago de fuego, donde habrá llanto y crujir de dientes. Apocalipsis capítulo 20 versículos del 11 al 15. Por lo tanto, no demoremos más nuestra decisión. Hoy es el día de salvación, y ahora es el tiempo aceptable. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2. Aprovechemos la gracia de Dios y busquemos su rostro mientras pueda ser hallado. Isaías capítulo 55 versículo 6. Así tendremos la seguridad de nuestra conexión con lo divino y la esperanza de una gloria futura. La vida en Cristo es la vida más plena, abundante y feliz que podemos tener. Es la vida que Dios nos ofrece por medio de su gracia y que nosotros recibimos por la fe. Es la vida que nos permite disfrutar de una relación personal e íntima con nuestro Creador y de una comunión fraterna con nuestros hermanos en la fe. Es la vida que nos capacita para cumplir el propósito divino para el que fuimos creados y para glorificar a Dios con nuestros pensamientos, palabras y obras. Pero la vida en Cristo no es una vida fácil ni cómoda. Es una vida que implica un compromiso, una entrega y una obediencia total a la voluntad de Dios. Es una vida que requiere un esfuerzo, una resistencia ante las adversidades y una percepción aguda de la presencia divina. Es una vida que nos enfrenta a la oposición del mundo, de la carne y del diablo, y que nos llama a tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. ¿Por qué vale la pena vivir una vida en Cristo? Porque es el camino hacia la vida eterna espiritual. La Biblia nos dice que Dios nos amó tanto, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3 versículo 16. Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan capítulo 11 versículos del 25 al 26. La vida eterna es más que una duración infinita, es una calidad superior. Es la vida de Dios mismo en nosotros, que nos transforma a su imagen y semejanza, y que nos hace partícipes de su naturaleza divina. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. Por eso, la vida en Cristo es la mejor vida que podemos tener. Es la vida que nos da sentido, valor y esperanza. Es la vida que nos prepara para el día en que veremos a Jesús tal como Él es, y seremos como Él.
Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Es la vida que nos garantiza una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 4. Una de las preguntas más universales y trascendentales que se ha hecho el ser humano es ¿a dónde vamos después de morir? ¿Qué pasa con nuestra alma, nuestra conciencia, nuestra identidad? ¿Existe algún tipo de continuidad o recompensa después de la muerte, o todo se acaba con el último suspiro? A lo largo de la historia, diferentes culturas y religiones han intentado dar respuesta a esta cuestión y han desarrollado diversas creencias sobre el destino después de la muerte. Algunas de estas creencias son juicio después de la muerte. Esta creencia sostiene que después de morir, el alma o el espíritu de la persona es sometido a un juicio divino, en el que se evalúa su conducta y sus obras en la vida terrenal. Según el resultado de este juicio, la persona es destinada a un lugar de premio o de castigo, como el cielo, el infierno, el purgatorio, etc. Esta creencia es propia de religiones monoteístas como el cristianismo, el judaísmo y el islam. Evaluación inmediata. Esta creencia sostiene que después de morir, el alma o el espíritu de la persona es evaluado de forma instantánea, sin necesidad de un juicio posterior. Según el nivel de pureza o impureza de la persona, su alma o espíritu se eleva o desciende a un plano de existencia superior o inferior, donde experimenta felicidad o sufrimiento. Esta creencia es propia de religiones orientales como el hinduismo, el budismo y el jainismo. Reencarnación. Esta creencia sostiene que después de morir, el alma o el espíritu de la persona no se extingue, sino que se transfiere a otro cuerpo, ya sea humano, animal o vegetal. Así, la persona inicia una nueva vida, con una nueva personalidad, pero conservando ciertos rasgos o recuerdos de sus vidas anteriores. El ciclo de reencarnación se repite hasta que el alma o el espíritu alcanza la liberación o el nirvana. Esta creencia es propia de religiones orientales como el hinduismo, el budismo y el jainismo. Aniquilación. Esta creencia sostiene que después de morir, la persona deja de existir por completo, sin ningún tipo de continuidad o supervivencia. No hay alma, espíritu, conciencia ni identidad que perdure más allá de la muerte. La muerte es el final absoluto de la vida, y no hay ningún tipo de recompensa o castigo después de ella. Esta creencia es propia de corrientes filosóficas como el materialismo, el nihilismo y el ateísmo. La Biblia es la fuente de autoridad y revelación para conocer el destino de las almas después de la muerte. En sus páginas encontramos lo que Dios nos ha dicho acerca de este tema tan importante y trascendental. La Biblia nos enseña que hay dos destinos posibles para las almas, la vida eterna o la muerte eterna. La vida eterna es el destino de las almas que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador y que han vivido conforme a su voluntad. Estas almas tienen la promesa de Dios de que, cuando mueran, estarán con Él en el cielo, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, sino gozo y paz. Apocalipsis capítulo 21, versículos del 3 al 4. Allí verán a Dios cara a cara y le alabarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 22, versículos del 3 al 5. Además, estas almas participarán de la primera resurrección, en la que recibirán un cuerpo glorificado, semejante al de Jesús, y reinarán con Él sobre la tierra renovada. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 42 al 44. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 4 al 6. La muerte eterna es el destino de las almas que no han creído en Jesucristo y que han rechazado su gracia y su amor. Estas almas no tienen la esperanza de Dios, sino la ira de Dios. Cuando mueran, estarán separadas de Dios y sufrirán el castigo de sus pecados en el infierno, donde habrá fuego, tinieblas y tormento. Mateo capítulo 25, versículos del 41 al 46. Apocalipsis capítulo 14, versículos del 10 al 11. Además, estas almas participarán de la segunda resurrección, en la que serán juzgadas por el gran trono blanco y serán arrojadas al lago de fuego, que es la muerte segunda.
Apocalipsis capítulo 20 versículos del 11 al 15. Por lo tanto, el destino de las almas depende de la relación que tengan con Jesucristo, el único que puede dar la vida eterna. Jesús dijo: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Juan capítulo 14 versículo 6. También dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5 versículo 24. Por eso, la Biblia nos exhorta a creer en Jesús y a seguir sus mandamientos para que tengamos la certeza de nuestra salvación y la esperanza de nuestra gloria. Primera de Juan capítulo 5 versículos del 11 al 13. Colosenses capítulo 1 versículos del 27 al 28. La resurrección y el juicio son dos eventos escatológicos que la Biblia anuncia para el fin de los tiempos. La resurrección es el acto por el cual Dios levantará de entre los muertos a todos los que han vivido en la historia, y les dará un cuerpo nuevo, incorruptible e inmortal. El juicio es el acto por el cual Dios examinará las obras y las intenciones de cada persona, y le asignará su destino eterno, ya sea el cielo o el infierno. La Biblia nos dice que habrá dos resurrecciones: la primera, para los que han creído en Jesucristo, y la segunda, para los que no lo han hecho. La primera resurrección tendrá lugar cuando Jesús vuelva en gloria, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estén vivos serán arrebatados junto con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 16 al 17. Estos recibirán cuerpos glorificados, semejantes al de Jesús, y reinarán con él por 1000 años. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 50 y 1 al 54. Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 4 al 6. La segunda resurrección tendrá lugar después de los 1000 años, cuando Satanás sea soltado por un poco de tiempo, y engañe a las naciones para que hagan la guerra contra el campamento de los santos y la ciudad amada. Entonces Dios enviará fuego del cielo, y los devorará, y el diablo, que los engañaba, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 20 versículos del 7 al 10. Entonces, los muertos que no habían resucitado en la primera resurrección serán juzgados por el gran trono blanco según sus obras, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 20 versículos del 11 al 15. La Biblia nos dice que la salvación no depende de nuestras obras, sino de la gracia de Dios, que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3 versículo 16. Sin embargo, la Biblia también nos dice que Dios nos ha dado el libre albedrío, para que podamos elegir entre seguirle o rechazarle, entre amarle o despreciarle, entre obedecerle o rebelarnos contra él. Nuestras elecciones tienen consecuencias, tanto en esta vida como en la venidera, y Dios nos pedirá cuentas de ellas en el día del juicio. Por eso, la Biblia nos exhorta a vivir de tal manera que agrademos a Dios, y a hacer buenas obras, no para ganarnos su favor, sino para demostrarle nuestro amor y nuestra gratitud. Efesios capítulo 2 versículos del 8 al 10. Santiago capítulo 2 versículos del 14 al 26. La resurrección y el juicio son realidades que debemos tener presentes y que deben motivarnos a buscar a Dios, a confiar en Jesús y a vivir en el Espíritu. Así tendremos la seguridad de nuestra salvación y la esperanza de nuestra gloria. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios para servirle y adorarle. En la Biblia encontramos muchas ocasiones en las que los ángeles intervinieron en la vida de las personas, ya sea para comunicarles mensajes de parte de Dios, para protegerlos de algún peligro o para guiarlos en su camino. Uno de los aspectos más interesantes del papel de los ángeles es el que tienen en el momento de la muerte. La Biblia nos dice que los ángeles son enviados por Dios para acompañar a los que mueren en el Señor y llevarlos al cielo.
donde estarán con Él para siempre. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, leemos la historia de Lázaro, un hombre pobre y enfermo que murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que es una forma de referirse al paraíso. Lucas capítulo 16 versículos del 22 al 23. También, en el libro de los Hechos, leemos el testimonio de Esteban, el primer mártir cristiano, que al morir apedreado vio los cielos abiertos y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y orando dijo: «Señor Jesús, recibe mi espíritu», y puesto de rodillas, clamó a gran voz: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado», y habiendo dicho esto, durmió. Hechos capítulo 7 versículos del 55 al 60. Estos pasajes nos muestran que los ángeles tienen un papel de consuelo, de compañía y de traslado de las almas de los creyentes al cielo. Los ángeles son guardianes y guías en el momento de la muerte, y nos ayudan a pasar de este mundo al otro con paz y esperanza. Pero no todos los que mueren tienen este privilegio. La Biblia también nos advierte que hay un destino terrible para los que mueren sin haber aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Estos no tendrán la compañía de los ángeles, sino la condenación de Dios. Serán arrojados al infierno, donde sufrirán el castigo eterno de sus pecados, y donde habrá llanto y crujir de dientes. Mateo capítulo 13 versículos del 41 al 42. Allí no habrá ángeles que los consuelen, sino demonios que los atormenten. Por eso la Biblia nos urge a aceptar a Jesús como nuestro único camino al cielo y a confiar en su obra redentora en la cruz. Solo así podremos tener la seguridad de nuestra salvación y la esperanza de estar con Dios y con sus ángeles en la gloria. Jesús dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente». Juan capítulo 11 versículos del 25 al 26. La vida después de la muerte es una realidad que la Biblia confirma y explica. La Biblia nos enseña que el ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. El cuerpo es la parte material y visible que nos permite interactuar con el mundo físico. El alma es la parte inmaterial e invisible que nos da personalidad, emociones, voluntad e intelecto. El espíritu es la parte inmaterial e invisible que nos conecta con Dios y que nos da conciencia, fe y adoración. Cuando morimos, nuestro cuerpo se descompone y vuelve al polvo, pero nuestro alma y nuestro espíritu no dejan de existir. La Biblia nos dice que el alma y el espíritu de los creyentes van al cielo, donde están con Cristo, y disfrutan de su presencia, su paz y su gozo. Filipenses capítulo 1 versículos del 21 al 23. Apocalipsis capítulo 21 versículos del 3 al 4. Allí conservan su identidad, sus recuerdos, sus sensaciones y sus pensamientos, pero sin las limitaciones, las imperfecciones y los sufrimientos de esta vida. Allí también se relacionan con otros creyentes, con los ángeles y con los santos del Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 12 versículos del 22 al 24. La Biblia también nos dice que el alma y el espíritu de los incrédulos van al infierno, donde están separados de Dios y sufren su ira, su castigo y su tormento. Lucas capítulo 16 versículos del 23 al 28. Apocalipsis capítulo 14 versículos del 10 al 11. Allí también conservan su identidad, sus recuerdos, sus sensaciones y sus pensamientos, pero con el agravante de la culpa, el remordimiento, el terror y la desesperación. Allí también se relacionan con otros incrédulos, con los demonios y con los enemigos de Dios. Mateo capítulo 25 versículos del 41 al 46. La Biblia nos aclara que estos destinos no son definitivos, sino temporales, hasta que llegue el día de la resurrección y el juicio final. Entonces, los cuerpos de todos los muertos serán resucitados y se unirán con sus almas y sus espíritus. Los cuerpos de los creyentes serán transformados en cuerpos gloriosos, semejantes al de Cristo, y heredarán el reino de Dios. Los cuerpos de los incrédulos serán condenados al lago de fuego,
que es la muerte segunda, Juan capítulo 5 versículos del 28 al 29, Primera de Corintios capítulo 15 versículos del 50 y 1 al 54, Apocalipsis capítulo 20 versículos del 11 al 15. Por lo tanto, la vida después de la muerte es una certeza para todos los seres humanos, pero no todos tendrán el mismo destino. Nuestro destino depende de nuestra relación con Jesucristo, el único que puede darnos la vida eterna. Jesús dijo: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Juan capítulo 14, versículo 6. También dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida». Juan capítulo 5, versículo 24. Por eso, la Biblia nos invita a creer en Jesús y a seguir sus mandamientos, para que tengamos la seguridad de nuestra salvación y la esperanza de nuestra gloria. Primera de Juan capítulo 5 versículos del 11 al 13, Colosenses capítulo 1 versículos del 27 al 28. La Biblia nos revela que Dios tiene preparadas unas promesas maravillosas para los que le aman y le obedecen. Estas promesas tienen que ver con la vida eterna, que es el destino final de los creyentes. La vida eterna no es solo una prolongación indefinida de la vida, sino una calidad superior de la vida, que implica una comunión perfecta con Dios y con los demás. La Biblia nos describe la vida eterna como una existencia exenta de dolor y lágrimas, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Allí, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de sus hijos, y les dará consuelo, gozo y paz. Allí no habrá más maldad, ni pecado, ni sufrimiento, sino justicia, santidad y bendición. La Biblia también nos describe la vida eterna como una existencia serena y pacífica con Dios en los nuevos cielos y tierra, que Él creará para su gloria y para el deleite de sus hijos. Allí, Dios morará con los hombres, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Allí veremos su rostro, y su nombre estará en nuestras frentes. Y no habrá más noche, y no necesitaremos de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios nos alumbrará, y reinaremos por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 22, versículos del 4 al 5. Estas promesas divinas y la eternidad son el anhelo de todo creyente y la esperanza que nos sostiene en medio de las pruebas de esta vida. Pero para alcanzarlas debemos permanecer fieles a Dios y confiar en su Hijo Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que nos ha abierto el camino al cielo, con su muerte y resurrección, y el que nos ha dado la seguridad de nuestra salvación con su palabra y su espíritu. Él es el que nos ha dicho: «Yo voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré otra vez, y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén». Juan capítulo 14 versículos del 2 al 3. La decisión de vivir en Cristo es la decisión más importante que podemos tomar en nuestra vida. Es la decisión que determina nuestro destino eterno y que nos permite experimentar el amor, la gracia y el poder de Dios en nuestra vida presente. Vivir en Cristo significa aceptarlo como nuestro Señor y Salvador y seguir sus enseñanzas y sus mandamientos. Vivir en Cristo significa renunciar a nosotros mismos, a nuestros pecados y a nuestro mundo, y entregarnos a Él, a su voluntad y a su reino. Vivir en Cristo significa nacer de nuevo y ser una nueva criatura, con una nueva identidad, una nueva naturaleza y una nueva esperanza. La decisión de vivir en Cristo tiene unas consecuencias maravillosas para los que la tomamos. Una de ellas es que nos pone en el camino a la gloria revelada, que es la manifestación plena de la presencia y el poder de Dios en nosotros y en el mundo. La Biblia nos dice que los que vivimos en Cristo somos hijos de Dios y coherederos con Cristo, y que si sufrimos con Él, también seremos glorificados con Él. Romanos capítulo 8 versículos del 16 al 17. La Biblia también nos dice que los que vivimos en Cristo
Tenemos esta esperanza en Él, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. La gloria revelada es el propósito final de Dios para nosotros y el cumplimiento de todas sus promesas. Otra consecuencia de la decisión de vivir en Cristo es que nos llena de la expectativa de ser arrebatados junto al Señor entre las nubes, cuando Él vuelva en gloria a buscar a su iglesia. La Biblia nos dice que los que vivimos en Cristo tenemos esta esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito capítulo 2 versículos del 13 al 14. La Biblia también nos dice que los que vivimos en Cristo no queremos ignorar este misterio, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 51 al 53. El arrebatamiento es la bendita esperanza de los que vivimos en Cristo y el inicio de nuestra gloria eterna. Por eso, la decisión de vivir en Cristo es la mejor decisión que podemos tomar. Es la decisión que nos da la vida verdadera y que nos prepara para la vida eterna. Es la decisión que nos hace parte de la familia de Dios y que nos hace ciudadanos del cielo. Es la decisión que nos llena de gozo, de paz y de amor. Es la decisión que nos hace más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8 versículo 37. El tiempo presente y los problemas terrenales son realidades que todos los creyentes tenemos que enfrentar en nuestra vida. Vivimos en un mundo caído, donde hay sufrimiento, maldad, injusticia y dolor. A veces nos sentimos abrumados, desanimados, tentados o perseguidos por causa de nuestra fe. A veces nos preguntamos por qué Dios permite estas cosas y si vale la pena seguirle. Pero la Biblia nos recuerda que el tiempo presente y los problemas terrenales son insignificantes ante la gloria futura que Dios nos tiene preparada. La Biblia nos dice que nuestra aflicción leve y pasajera produce en nosotros un peso eterno de gloria mayor que toda ella, pues no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 17 al 18. La Biblia también nos dice que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que nos será revelada. Romanos, capítulo 8, versículo 18. La gloria futura es la manifestación plena de la presencia y el poder de Dios en nosotros y en el mundo. Es el cumplimiento de todas sus promesas y el inicio de nuestra vida eterna. Es la realidad que nos espera cuando Jesús vuelva y nos lleve con Él al cielo, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, sino gozo y paz. Es la realidad que nos espera cuando Dios cree los nuevos cielos y tierra, donde morará con nosotros y seremos su pueblo, y Él será nuestro Dios. Por eso la Biblia nos anima a confiar y aceptar a Jesucristo como nuestro guía, y a seguir sus pasos, aunque nos cueste. Él es el que nos ha mostrado el camino al cielo, y el que nos ha dado la victoria sobre el pecado y la muerte. Él es el que nos ha amado hasta el extremo, y el que nos ha dado su Espíritu, para que nos consuele, nos fortalezca y nos guíe. Él es el que nos ha dicho: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16 versículo 33. La decisión de confiar y aceptar a Jesucristo como nuestro guía es la decisión que nos hace ver el tiempo presente y los problemas terrenales con una perspectiva diferente. No los negamos, ni los minimizamos, sino que los enfrentamos con fe, con paciencia y con esperanza. Sabemos que Dios está con nosotros
y que Él obra todas las cosas para bien de los que le aman. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versículo 39. Sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13.